Bienvenidos. Cada vez que se firma un contrato, se emite una factura o se registra un pasivo en un balance, estamos, en esencia, ante una obligación civil. Este concepto es ni más ni menos que la columna vertebral de cualquier transacción comercial o financiera. Para quienes se dedican al mundo de la contabilidad y las finanzas, entender esto a fondo no es una opción, es una necesidad absoluta para poder evaluar riesgos y sobre todo para tomar buenas decisiones. Esta es la definición clásica, la que viene directamente del derecho romano. Un vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar. Suena muy solemne, muy elegante, ¿verdad? Pero para poder aplicarla en el día a día de una empresa, necesitamos, traducirla a un lenguaje un poco más financiero y práctico. Exacto, ahí está la clave de todo. ¿Cómo se refleja este vínculo jurídico en los estados contables? ¿Hablamos de un pasivo corriente? ¿Quizá uno no corriente? ¿Qué nivel de riesgo representa para el patrimonio de la compañía? Esa es precisamente la conexión que vamos a explorar hoy, llevar la teoría del derecho directamente a la práctica contable. Nuestro recorrido lo vamos a dividir en 4 partes muy claras. Primero vamos a desglosar los componentes básicos de una obligación. Después veremos qué ocurre cuando no se cumple. Luego, cómo se extingue correctamente y para terminar, repasaremos las clasificaciones más importantes con las que nos vamos a encontrar en la práctica profesional. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esta primera parte. Para poder analizar cualquier situación financiera compleja, lo primero es entender las piezas que la componen, como si fuera un mecanismo de relojería. Vale, vamos a analizar esta definición más moderna. En toda obligación siempre hay dos partes. Por un lado, un sujeto activo, que es el acreedor, quien tiene el derecho a exigir algo, y por otro, un sujeto pasivo, el deudor, que tiene el deber de cumplir, y que hay en medio, el objeto de esa relación, que llamamos prestación, la conducta concreta que el deudor debe llevar a cabo. Y aquí llegamos a un principio absolutamente clave. La garantía del acreedor es el patrimonio completo del deudor. Esto es fundamental. Significa que, salvo algunas excepciones muy concretas, el deudor responde con todos sus bienes, tanto los que tiene ahora como los que tenga en el futuro. No se compromete un activo específico, sino la totalidad. Este concepto es la base de cualquier análisis de riesgo crediticio. Por supuesto, el objeto de la obligación, esa prestación, no puede ser cualquier cosa. Tiene que cumplir con 3 requisitos que son de pura lógica. Primero, tiene que ser posible y legal. No se puede obligar a alguien a hacer algo imposible o ilícito. Segundo, debe saberse con claridad qué es lo que se debe. Y tercero, tiene que poder medirse en dinero. Y esta prestación puede adoptar 3 formas muy sencillas. De dar, el ejemplo más simple, entregar una mercancía que se ha vendido. De hacer, por ejemplo, realizar la auditoría para la que una empresa ha sido contratada. Y de no hacer, que es muy habitual en el mundo empresarial, podría ser respetar una cláusula de no competencia después de dejar un trabajo. Pasemos ahora al escenario que cualquier profesional de la contabilidad debe tener siempre previsto, el del incumplimiento. ¿Qué herramientas legales tiene el acreedor en su mano cuando el pago voluntario simplemente no llega? Una obligación no es una simple promesa, es un vínculo jurídico con consecuencias muy reales. Si el deudor no cumple por las buenas, el sistema legal le da al acreedor un verdadero arsenal de herramientas para forzar el cumplimiento o, si eso ya no es posible, obtener una indemnización que sea equivalente. A ver, aquí tenemos 2 acciones patrimoniales que son clave y hay que saber distinguir bien. La acción directa es excepcional, solo se puede usar en los casos que la ley permite. Es como un atajo, el acreedor le cobra directamente al deudor de su deudor y el dinero va directo a su patrimonio. En cambio, la acción subrogatoria es más general. Aquí, el acreedor actúa en nombre de su deudor, que está inactivo, para que un bien ingrese al patrimonio de este último. Y claro, esto tiene una consecuencia importantísima. Y este es el punto crucial que siempre aparece en los exámenes. Iniciar una acción subrogatoria no te pone el primero en la fila para cobrar. Para nada. El dinero que se recupera entra en el patrimonio del deudor y beneficia a todos sus acreedores por igual. Por eso hay que evaluar muy bien si el esfuerzo merece la pena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se consigue tener prioridad sobre el resto? La respuesta es, a través del embargo. Rige el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, el acreedor que consigue embargar un bien primero, cobra primero de lo que se obtenga por la venta de ese bien específico. Muy bien, ya hemos visto qué es una obligación y qué pasa si no se cumple. Ahora vamos a ver el final del camino, empezando, como es lógico, por el escenario ideal, el pago. La palabra exacto aquí lo es todo. El pago no consiste en cumplir más a menos o de cualquier manera. Es ejecutar a la perfección aquello a lo que uno se había comprometido, ya fuera dar algo, hacer algo o no hacerlo. Para que un pago sea legalmente válido y, por tanto, extinga la deuda, tiene que cumplir con estos 4 principios. Debe ser íntegro, no se admiten pagos parciales.
debe ser idéntico a lo que se pactó, y debe realizarse en el tiempo y en el lugar que se acordaron. Si falla uno solo de estos, el pago no es perfecto. Y esto nos lleva a la consecuencia más directa de violar el principio de puntualidad, la mora. Desde el mismo momento en que hay un retraso, la deuda empieza a crecer por los intereses. Es un efecto automático, no hace falta que nadie reclame. Pero, ojo, que el pago no es la única forma de acabar con una obligación. La ley también prevé estas otras figuras que son muy comunes en reestructuraciones de deuda o en acuerdos comerciales. Son herramientas contables y financieras de lo más prácticas. Y finalmente, vamos a clasificar las obligaciones. No todas son iguales, y saber entender sus diferencias es vital. ¿Por qué? Porque de ello dependen el riesgo que se asume y el tratamiento contable que se le da a una operación. Esta distinción es fundamental, sobre todo en economías que tienen inflación. En una obligación de dinero se debe una cantidad fija y punto. Pero en una de valor, lo que se debe es un poder adquisitivo determinado, que se calculará en el futuro. Esto, lógicamente, protege al acreedor de la devaluación de la moneda. Ahora, veamos qué pasa cuando hay varios deudores. Si la obligación es simplemente mancomunada, cada uno responde solo por su parte, y ya está. Pero, si es solidaria, el acreedor puede reclamarle el 100% del total a cualquiera de ellos. La diferencia en términos de riesgo, como se pueden imaginar, es abismal. Y aquí va otra de esas distinciones sutiles pero importantes para los exámenes. En las solidarias, todos los deudores están, por así decirlo, en el mismo barco y por la misma razón, por un único contrato. En las concurrentes, en cambio, debe lo mismo, pero por motivos distintos. El ejemplo típico es el del autor de un daño y su compañía de seguros. Y esta obligación está directamente ligada a la futura profesión de cualquiera que estudie contabilidad. La rendición de cuentas es el deber legal que tienen los administradores, los fiduciarios o los gestores de informar de forma ordenada y sobre todo documentada sobre su gestión. Es una obligación de hacer clave en el mundo corporativo. Así que para terminar, recordemos que esto no es un tema teórico y abstracto. Está en cada documento financiero que se analiza. Entender la estructura que hay debajo de estas obligaciones es lo que de verdad diferencia a un buen profesional, a alguien capaz de ver más allá de los números para entender el riesgo y el poder que hay detrás de ellos.